Dice ahí la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Voy a orar. Santo Señor, enséñanos desde lo alto. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. En esta parte yo le he puesto Jesús es adorado, porque prácticamente en síntesis, en resumen, fue lo que hizo, ¿quién? María, ¿no? María al Señor, ¿no? Entonces María ofreció un perfume. María trajo algo muy especial y era un perfume muy costoso. Era un perfume que si usted lo compraba se gastaba el sueldo del año, de todo el año, ¿no? Entonces, supongamos que usted gana $50,000 al año, entonces 50,000 costaba ese perfume. Ese era el salario de una persona en un año, ¿no? Entonces, ella, ¿qué vemos aquí? Marta, ¿qué estaba haciendo? Sirviendo como siempre. Ella era muy servicial, ¿no? Estaba siempre viendo que las personas no tuvieran hambre, estuvieran bien cuidadas, no tuvieran sed. Ella cuidaba de eso. Muy bien, está bien. A veces exageraba un poquito, pero ¿no? A veces se quejaba con el Señor, ¿no? ¿Por qué no le dices algo a María? Yo estoy aquí llena de cosas para hacer. Y ella, ¿no? Sí, entonces, pero ella lo hacía, imagino, con mucha dedicación. Pero hay otro personaje ahí el cual sí hemos hablado la semana pasada, Lázaro. Está aquí Lázaro, ¿sí? Lázaro, el hermano, era uno de los que estaban sentados a la mesa. Y hace unos días, ¿dónde estaba? En el sepulcro, muerto. Y ahora estaba sentado a la mesa, ¿no? Y esto es importante, hermanos, recalcar, porque podemos entender de que el capítulo 11 no es una historia de leyenda, sino que en el siguiente capítulo se certifica que Lázaro está vivo y está comiendo y está a la mesa y está a la vista de todos, ¿no? Entonces, resucitó de verdad milagrosamente, hermanos. Entonces, él estaba allí y María tuvo este gesto. Fue quizás a su lugar donde reposaba y agarró el perfume más costoso, ¿no? Sí, el que trajo desde París, ¿no? Un perfume muy especial, costoso. No sé si lo compró en Laurent Taylor o en Belk, ¿no? Y dice que lo puso a los pies del Señor, o sea, enjugó los pies del Señor, ¿no? No le importó, oh, esto cuesta mucho mejor, le doy una gotita en cada pie y ya con eso basta. No, él llenó, dice, tal era la cantidad que le puso que llenó todo el cuarto del olor al perfume. Entonces, eh, ¿cuál fue o qué es lo que estaba tratando de hacer María? Estaba tratando de mostrarle al Señor
todo su afecto que había pasado, todo su amor, toda su gratitud, ¿no? Y los cabellos sirvieron para esparcir el perfume en los pies del Señor. Lo mejor para Jesús. Estaba muy agradecida. Su hermano estaba sentado allí y eso llenaba también su corazón de mucho gozo. Y el autor de la resurrección de Lázaro estaba allí, Jesucristo, ¿no? Entonces ella, ¿qué es lo que hace? Prácticamente adorar, ¿no? Porque para poder tocar los pies con el cabello tiene que agacharse, ¿no? Y prácticamente se arrodilló, se postró frente a Jesucristo y prácticamente lo adoró, ¿no? Este es mi Señor, este es mi sanador, sanador de mi familia, que merece esto y mucho más. Gloria al Señor por esa actitud, ¿verdad? Pero en cambio, tenemos ahí a este famoso y particular personaje, Judas, ¿no? Judas, ya hemos leído el comentario que hizo y parece muy dadivoso, ¿no? En ese momento se llenó de mucha justicia por los pobres. Entonces, sí, entonces él pensó que se podía vender, ¿no? Pero aquí vemos motivaciones distintas, hermano. Por eso es importante cuidar nuestro corazón. La motivación de María era no tener ninguna limitación en sus recursos para adorar al Señor. No, yo voy, me postro y le traigo lo mejor a Cristo, porque mi corazón rebosa de gozo y de alegría y de fiesta, ¿no? Hay que adorar al Señor. Pero Judas no estaba en ese, como dicen en inglés, mood, no estaba en esa actitud. Judas estaba viendo cómo podía aprovechar de cada momento, ¿no? Y esta era una oportunidad. Así que dijo, emitió su juicio para ver si alguien le escuchaba. Y el Señor no hizo eco, ¿no?, de las palabras de Judas, ¿no? Nomás dijo, no, déjala. El Señor solamente le dijo, déjala. Deja que haga así. ¿Por qué? Porque es para el día de mi sepultura, ¿no? Se acostumbraba en esos tiempos a embalsamar o llenar con aceites y especias los cuerpos fallecidos, ¿no? Y después rodearlos con vendas, ¿no? Después de un proceso, ¿no?, que es especial con muchos perfumes. Entonces, parece que fue como un augurio de lo que iba a pasar. Dicho ese de paso, a propósito de este detalle, hermanos, es este capítulo donde empieza la última semana de Jesucristo. Este capítulo. O sea, el apóstol Juan, el que escribió este evangelio, tomó 12 capítulos de la vida del Señor, pero 11 de los primeros de la vida de Jesús, pero 10 capítulos para hablar de la última semana. Entonces pensemos que si se toma el tiempo y el espacio para escribir eso, esto es de mucha importancia, ¿ya? Entonces entramos en la última semana en el capítulo 12. Miren, Jesús recibió la expresión de María con mucho amor y con ello certificó su buena actitud y adoración. Y los religiosos que estaban alrededor, los fariseos que estaban alrededor, solo pensaban, ¿saben qué? Según el verso 10, allí, de ese capítulo, dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué dice también a Lázaro? Porque ya habían pensado darle muerte al Señor Jesucristo.
sea que esto era pura muerte. Parecía peor que la mafia, ¿no? Increíble. Jesús viene para dar vida y también literal vida física, pero los religiosos están allí para matar a todo el que sea, que vaya en contra de sus pensamientos e intereses. Entonces, dice, el verso 11, porque a causa de él, o sea, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesucristo. Su interés no era que las personas crean, como la iglesia de Cristo tiene como misión, sino su interés era que se estaba poniendo vacía su arca, ¿no? Todos iban a ver a Jesucristo. Estaban tan entusiasmados con Jesucristo, siguiendo a Jesucristo, que quizás hasta se olvidaron de llevar el diezmo al templo. Y eso bajaba las arcas, ¿no? Entonces, esa era una preocupación grande. Pero bueno, no he puesto un título al capítulo porque hay varios temas un poco diferentes, ¿sí? Entonces, más bien algunas secciones. Jesús es celebrado y vemos en la siguiente parte, desde el 12 hasta el 19, versos 12 al 19, vemos que el Señor viene a Jerusalén. El Señor Jesucristo viene a Jerusalén. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice, ¿no? Toda la multitud que había venido a la fiesta, ¿cuál era la fiesta? De la Pascua, la Pascua, ¿no? ¿Cuál era la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua era en la que celebraban la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Y mataban su cordero y hacían algo similar que en ese tiempo. Entonces, tomaron ramas de palmeras, salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirlo, porque habían oído que él había hecho esta señal grandiosa. Bueno, grandiosa no dice ahí, pero yo le estoy haciendo énfasis. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él, ¿no? Su celo y sus intereses eran muy fuertes, ¿no? Estaban muy ocupados en otros asuntos, en otros propósitos personales que no era necesariamente el seguir a Cristo y creer en Cristo. Ya saben, ahí se repite. Esto de creer, hermanos, yo lo he contado como 9 veces, la palabra creer como 9 veces en el capítulo anterior, 11. Ahí se habla de creer en el Señor, poner tu confianza en el Señor, ¿no? Entonces, la multitud celebra por el testimonio de ¿qué? De la señal. Si ustedes ven llegar a Jesucristo, ahí está el que quizás ni siquiera conocían su nombre, el que resucitó a Lázaro y está sentado ahí en la casa con Marta y María, ¿no? Y quién sabe, hermanos, muchos iban a la casa de Lázaro para ver con sus propios ojos. Está Lázaro, está muerto, pero ahora está sentado ahí, ¿no? Lázaro bien vivo, bien todo vivo él, ¿no? Entonces, hermanos, es una gran señal. Esa parte que dice allí del verso 15 está en Zacarías, ¿no? Para que ustedes lo revisen más adelante, ¿ya? Porque no podemos leer. Zacarías 9:9 está esa predicción, está la predicción
la profecía de que Jesús iba a montar en un asno y entrar a Jerusalén, ¿no? Ahí está predicho, Zacarías 9:9. Entonces, los discípulos entendieron, pero no en ese momento, entendieron después de que Jesús había hecho esa entrada y que estaba profetizado y pudieron comprobarlo, ¿no? Ahí dice el verso 16, y estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, resucitado, ahí entendieron. Esto estaba predicho, estaba entendido que iba a pasar. Pero los religiosos estaban frustrados, en sus planes no avanzaban, todo lo que ellos querían que pasara no pasaba. Vemos entonces, hermanos, que al avance del ministerio de Jesucristo, en todo tiempo, en todo lugar, hay oposición. En el mismo tiempo de Cristo y hasta nuestros días, el enemigo se opone. Y por ello nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? En todo momento, de dónde viene la oposición y por qué viene la oposición, y orar y clamar al Señor en contra de esa oposición. ¿Para qué? Para que el Evangelio siga avanzando en los corazones, porque hay muchas personas que necesitan del Señor, ¿sí? A veces nosotros con mucha tristeza vemos a vecinos que tienen una vida desastrosa y nos ponemos a pensar si tan solo conocieran al Señor. Si tan solo conocieran al Señor, ese vecino sería distinto, ¿no? Esa madre sería distinta, ese padre, esos hijos. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de poder dar esperanza a estas personas con el Evangelio del Señor. Entonces, los religiosos fariseos no captaban nada de lo que pasaba, ni aún se acordaron del profeta Zacarías. O sea, los fariseos conocían y sabían lo que Zacarías había escrito, que Jesús iba a entrar en un asno en Jerusalén, pero no se acordaron. No entendieron. Es por ello que, hermanos, que tenemos que revisar nuestro corazón y nuestras motivaciones y ponerlas a los pies del Señor para que la palabra del Señor dirija nuestra vida, ¿sí? Porque miren, la palabra del Señor dirigía la vida de Marta, de María, pero no la de los fariseos, de los religiosos. Por eso ni siquiera se acordaban de lo que decía Zacarías. Si se hubieran dado cuenta, Zacarías dice que esto iba a pasar. Pero no, se les pasó. Jesús anuncia su muerte, está aquí, ¿no? El verso 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y decía ahí, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y ahí Jesús empieza a enseñar de dónde viene esa voz, ¿no? Jesús expresa tristeza, ¿no? Gracias a Dios que Jesús sabe lo que es tristeza. En carne propia, ¿no? En cuerpo presente, ¿no? Jesús aún agoniza por lo que sabe que viene.
Jesús sabía que tenía, en ese momento, sabía que iba a ser humillado, escupido, golpeado, azotado, clavado y muerto en la cruz, ¿no? Entonces, pero en medio de toda esta angustia, busca la glorificación del nombre de Dios, ¿no? Ahí dice, todo sea para la gloria de tu nombre, ¿sí? Y aparece una voz, ¿no? Y nadie sabía de dónde venía, pero el Señor lo explica en el verso 30. Y ahí dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes, dice. ¿No? Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Está hablando de su muerte en la cruz, ¿no? Y porque el verso 33 lo explica. Dice esto dando a entender de qué muerte iba a morir, ¿no? Y Jesús explica lo sucedido. Le dice, esta voz ha venido por causa de ustedes, para que crean. Y en el verso 34 hay preguntas. Respondió la gente, dice, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. O sea, cuando venga el Mesías prometido, iba a vivir para siempre, dice, ¿no? Según el estudio del Antiguo Testamento. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? O sea, no entendían por qué tenía que morir. Hasta hoy día, hermanos, los judíos no piensan que Jesús es el Mesías, el enviado, el ungido de Dios prometido, porque no les entra en el cerebro de que tiene que sufrir y morir. Pero el Señor explicó, porque Él es, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz para que no nos sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa luz cuando nos alumbra? Miren, hermanos, ¿saben lo que pasa cuando usted lee la palabra? La luz del Señor le alumbra. Alumbra su entendimiento, alumbra su corazón y le da sabiduría. Y el Señor en el verso 36 habla de la actitud que tenemos que tener hacia esa luz. ¿Qué dice que debemos hacer con esa luz? Ajá, entre tanto que tenéis la luz, ¿qué en la luz? ¿Para qué? Para ser hijos de luz. Porque si somos hijos de luz, podremos alumbrar a otros. Amén. ¿No se alegra usted en poder ser un faro de luz para otras personas que andan desorientadas? El Señor lo dice. Te dice el propósito por el cual la palabra es importante, para que seas hijo de luz. Verso 44. El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió, o sea, en el Padre Dios. Y el que me ve, ve al que me envió. Y en eso tenemos que entender que Jesús procede del Padre y tiene la misma naturaleza que el Padre. A pesar de haber nacido de María, tiene también ascendencia divina, es esencia divina, ¿sí? Entonces, dice, y el que me ve, ve al que me envió. Verso 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, ¿no? Entonces, Jesús ha venido para que creas en Él.
no para que lo celebres solamente en diciembre, sino para que tu vida sea alumbrada en cada decisión por Él. Cada decisión de nuestra vida tiene que ser alumbrada por Él. Por ello, hermanos, al menos yo, cuido de decir lo que se tenga que decir, hermanos. Es una gran responsabilidad pararse al frente y enseñar. No se puede enseñar cualquier cosa. Cierta vez, un tío de mi esposa nos visitó y él un día me dice, Carolina estaba por ahí con la tía y el tío se acercó donde mí y me dice, creo que no era pastor, pero me encargaron un mensaje. Y yo estaba preocupado por estudiar. No era pastor todavía, pero quería estudiar bien para preparar, o sea, para hablar bien, ¿no? Lo que realmente se debe decir. Entonces él me dice, no, pero ¿por qué te preocupas? Me dice, yo me imagino que te paras ahí y dices lo que te venga a la mente, ¿no? No, le dije, no puedo hacer eso. Tengo que percibir la voluntad del Señor en oración, orar por lo que voy a decir y pedir al Señor que me dirija y me guíe. Y para ello tengo que conocer lo que está escrito. Y él se quedó sorprendido, ¿no? Pero hay la idea que a veces uno se para al frente y dice lo que se le ocurre, ¿no? No es así. Entonces, y es un ejemplo, hermanos, para que lo tomemos. Todos nosotros tenemos que tener nuestros mensajes preparados para el vecino, para la tía, para el nieto, para el hijo, ahí preparados. Porque siempre se presenta un momento en que uno tiene que dar testimonio de la luz, que es el Señor. Jesús ha venido para que creas en Él. Jesús habla en obediencia al Padre. Al final dice ahí, el verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Entonces, hermanos amados, qué importante entender al Señor en cada palabra, ¿no? Y ciertamente hay pasajes muy difíciles, pero tenemos que dedicarnos a comprender y discernir y distinguir qué es lo que el Señor quiere decirnos primero a nosotros. No podemos ir a la palabra pensando en lo que Dios quiere para el vecino. Primero la palabra es para nosotros y después para el vecino. Entonces, porque en algún momento vamos a decir o compartir, al menos dice Mateo, que daremos cuenta al Señor por cada palabra que ha salido de nuestra boca. Y eso a veces me preocupa mucho a mí. ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que no digo? Bueno, hermanos, qué sabio es el Señor y cómo se muestra. Y empezamos aquí, hermanos, a ver al Señor en su última semana. No olvidemos el contexto, ¿sí? El contexto es ya del capítulo 12 en adelante, pensemos que es la última semana del Señor físicamente aquí en nuestro mundo. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Señor, por lo que tú tratas de siempre decirnos y alumbrar nuestro camino, Señor. Gracias, Señor, por ser luz para nuestra vida, porque así no tropezaremos, Señor. Y esa es tu intención, no quieres que nos hagamos daño, Señor. Estás pensando, Señor, en que te conozcamos y te entendamos y te sigamos.
Y nos gozamos, Señor, de saber esto, de tu amor y tus intenciones profundas y buenas para nosotros. Rogamos, Señor, que a la vez estas palabras que nosotros aprendemos, nos ayudes a recordarlas para compartirlas, Señor, a aquellos que andan en tinieblas y en desesperanza. Úsanos, Señor, con tu poder y tu presencia para gloria tuya. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.